Hola, jóvenes y señoritas de quinto año de secundaria del colegio 0092 Alfred Nobel. Les habla su profesor Pedro Aburto Champitaz del área de matemática. Vamos a trabajar esta semana el tema de notación científica. Bien, empezamos. Una pequeña introducción nos dice que la notación científica nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de forma abreviada. Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo. Bien, entonces está bastante claro, ¿no? La introducción en la que dice que nos va a ayudar la notación científica para representar números que son demasiado grandes o si son demasiado pequeños. Y se va a utilizar obviamente que las potencias de la base 10. Bien, entonces si es que el número es demasiado grande, entonces utilizaremos las potencias de 10 con exponente positivo. Pero si el número es demasiado pequeño, entonces utilizaremos las potencias de 10 con exponente negativo. Bien, entonces acá hay un pequeño ejemplo. Este número tiene muchas cifras decimales, es un número muy pequeño. Lo podemos representar en notación científica. Observen aquí, por favor. Entonces, la coma es la que va a desplazarse. En este caso, la coma tiene que buscar la primera cifra significativa que encuentre. Entonces, ¿cómo es eso? La coma va a desplazarse, va encontrando ceros, encuentra ceros hasta que encuentra la primera cifra significativa. Entonces, para eso, la coma se va a colocar entonces entre el 1 y el 2. ¿Ya? Entonces quedaría 1,23. Aquí lo tienen, 1,23. ¿Y por qué 10 a la menos 6? Porque la coma ha dado ¿cuántos saltos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha dado 6 saltos hasta encontrar la primera cifra significativa. ¿Y por qué exponente negativo 6? Porque es un número muy pequeño. Y si es un número muy pequeño, entonces el exponente tiene que estar expresado con un número negativo. ¿Ya? Ahora, y profesor, ¿y las otras 123 por 10 a la menos 8 o 12,3 por 10 a la menos 7? También, ¿ya? También son válidas las respuestas, todas son válidas, solamente que por ejemplo, esta de acá, 123 por 10 a menos 8, significa que la coma tuvo que desplazarse 8 espacios. 8 espacios. Cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacios. Entonces 10 a la menos 8. ¿Por qué a la menos 7? Porque para colocarse la coma entre el 2 y el 3, para colocarse aquí, ha tenido que desplazarse 7 espacios. Bien, de preferencia se va a utilizar en los ejercicios que vamos a trabajar el desplazamiento de la coma hasta que encuentre la primera cifra significativa. Bien, evitamos escribir los ceros decimales del número. Fíjense, se han evitado escribir esos ceros decimales, lo que facilita la lectura como la escritura del mismo, reduciendo la probabilidad de cometer erratas, ¿no? Si es que trabajamos en números muy pequeños o números muy grandes, entonces hay que evitar cometer errores. Por lo tanto, se utiliza la notación científica. Obsérvese que existen múltiples posibilidades de expresar el mismo número, todas ellas igualmente válidas. Como les explicaba, puedo expresarlas de otras formas y todas son válidas. ¿Ya? Ahora, vamos a recordar, ¿no?, cómo se trabaja con las potencias de base 10. Las potencias de base 10, ¿no? No es que tenga que tener mucha memoria. Por ejemplo, si te dicen cuánto es 10 a la séptima, ¿no? O cuánto es 10 a la quinta. Entonces lo único que tienes que hacer es recordar que las potencias de 10 tienen una cantidad de ceros. Y esa cantidad de ceros dependen del exponente al cual está elevado la base 10. Por ejemplo, si ustedes observan aquí, el 10 elevado a 7, significa que tiene 7 ceros, ¿no? El 1 acompañado de 7 ceros. 10 al cubo, el 1 acompañado de 3 ceros. ¿Está bien? Por ejemplo, si tienen 10 a la quinta, entonces será el 1 acompañado de 5 ceros. O viceversa. Por ejemplo, si yo veo un número que tiene 9 ceros, ¿no? Entonces ese número lo puedo representar como solamente 10 a la novena, ¿no? Entonces también puede facilitar, ¿no? Así evito el uso de tantos ceros. Lo mismo va a pasar si es que el exponente es negativo, ¿no? Solamente que ahora la cantidad de cifras decimales va a depender del exponente que tenga la base 10. Por ejemplo, aquí, si el 10 está a la menos 7, significa que va a tener en total 7 cifras decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cifras decimales. 10 a la menos 3 significa que tiene 3 cifras decimales.
¿Está bien? Para que puedan tomar nota, aquí se les deja unos apuntes. ¿Está bien? Cópienlo también eso en su cuaderno, por favor. Ahora, también hay que recordar cómo se multiplica cuando se trabaja con potencias de base 10. Por ejemplo, te dicen, este número decimal multiplícale por 10 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, lo que hay que hacer es, cada vez que se multiplica por una potencia de 10 y el exponente es positivo, entonces la coma va a comenzar a desplazarse hacia la derecha. Es decir, 10 al cuadrado significa que la coma se desplaza 2 espacios hacia la derecha. Por lo tanto, el resultado quedaría las mismas cifras, pero con la coma ahora ubicada entre el 4 y el 5, ¿no? Acá se está multiplicando por 10 al cubo. Significa que la coma se desplaza 3 espacios hacia la derecha. Pero al desplazarse 3 espacios a la derecha, ya no quedan más cifras. Entonces simplemente queda el número entero. 321 por 10 al cuadrado. ¿Ya? La coma está aquí. Es un número entero. ¿Está bien? Que sería expresado como un coma cero, ¿no? Entonces la coma tendría que moverse 2 espacios. Pero como no hay más cifras, se completa con ceros. Eso vendría a ser de manera práctica, ¿no? Porque también pueden decir, pues no, 321 por 10 al cuadrado, 10 al cuadrado de 100. Entonces cada vez que se multiplica por 100 significa agregar 2 ceros al número. 321 por 100 sería el mismo 321 con 2 ceros a su derecha. Y acá lo mismo, ¿no? Acá está elevado 10 a la quinta. Significa que la coma tiene que desplazarse 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir que se desplaza por estas cifras y aparte tiene que agregarle 2 ceros adicionales. Lo mismo pasará cuando el exponente es negativo, solamente que ahora el desplazamiento de la coma no es hacia la derecha, sino hacia la izquierda. ¿Ya? Por acá se han tomado los mismos números, acá está multiplicado por 10 al cuadrado y acá por 10 a la menos 2. Fíjense que la coma, en vez de desplazarse a la derecha, se está desplazando hacia la izquierda. Si la coma se desplaza 2 espacios, porque acá dice 10 a la menos 2, significa 2 espacios, entonces la coma estaría aquí. Entonces quiere decir que acá tengo que poner adelante un 0, ¿no? Ahí está, 0, y las cifras que siguen se copian ahí, ¿no? 10 a la menos 3 igual, ¿no? Esta coma se desplaza 3 espacios hacia su izquierda, ¿no? Hacia su izquierda. Entonces sería 0, y ahí pueden apreciar ustedes, ¿no? Lo mismo va a pasar acá, mira, 321 por 10 a la menos 2. La coma está aquí porque es un número entero. Al desplazarse 2 espacios, la coma se coloca entre el 3 y el 2, ¿no? Quedando 3,21 y así sucesivamente. Hay más ejemplos que ustedes pueden revisar con paciencia al momento que ven el video. Le pueden poner una pausa para que puedan ir copiando y haciendo sus anotaciones. ¿Ya? Vamos a continuar. Vamos a poner algunos ejemplos, porque con ejemplos también se puede entender un poquito mejor, ¿no? Dice, expresar los siguientes números pequeños en notación científica. Fíjense que todos estos números son pequeños, son números decimales, ¿ya? 0,02, etc. ¿no? Incluso el más pequeño es el último, ¿no? Bien, a ver, lo dije al inicio, pero voy a volver a recordarlo, ¿no? La coma tiene que desplazarse hasta que encuentre a la primera cifra significativa. Por ejemplo, si se desplaza aquí, el 0 no es una cifra significativa. Si hace un desplazo más, encontraría el 2. Aquí tiene que colocarse. ¿Está bien? Entonces significa que el 2 es la cifra significativa multiplicado por un 10, pero ese 10 va a estar elevado a la cuánto, ¿no? Como el desplazamiento se ha hecho a la derecha, ¿ya? Significa entonces que se tiene que multiplicar ¿por cuánto? A ver, vamos subiendo aquí. Sería 2 por 10 a la menos 2. ¿Por qué? Porque el desplazamiento se está haciendo hacia la derecha. 2 por 10 a la menos 2. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que este 2, ¿ya? Como está multiplicado por 10 a la menos 2, aquí estaba la coma, se tiene que hacer 2 desplazamientos hacia su izquierda en este caso, ¿no? Ya, pero la forma práctica sería la siguiente. La coma busca a la primera cifra significativa, ¿ya? Encuentra el 2. ¿Y por qué 10 a la menos 2? Porque la coma dio en total 2 saltos. Eso vendría a ser una forma práctica de cómo entenderlo. Vamos con el de aquí para que se entienda un poquito mejor. La cifra significativa va a ser el 1. O sea que la coma se va a poner aquí. Entonces va a quedar el 1. Y para lograr eso, la coma ha tenido que dar 3 saltos. Entonces sería 1 por 10 a la menos 3. Quedaría así, 1 por 10 a la menos 3. Acá también, la primera cifra va a estar aquí, el 5.
Entonces va a quedar 5, pero para eso ha tenido que dar 4 saltos. Entonces sería 5 por 10 a la menos 4. Aquí va a estar interesante para que se entienda un poquito mejor. 53. Esta coma va a tener que saltar 1, 2, 3, 4. Aquí, porque tiene que encontrar la primera cifra significativa. Al colocarse aquí, se va a formar el número 5,3. ¿Ya? ¿Y cuántos saltos ha dado? 1, 2, 3, 4. En conclusión va a quedar 5,3 por 10 a la menos 4. 5,3 por 10 a la menos 4. Ahí pueden apreciar. Si has entendido esta, vamos a entender la de acá también, ¿no? Aquí la coma se va a desplazar aquí, entre el 4 y el 3, pero entonces va a quedar 4,3 por ¿cuánto? ¿Cuántos saltos ha dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que queda 4,3 por 10 a la menos 8. Y este número que es muy pequeño, la coma tiene que encontrar la primera cifra significativa, o sea, aquí. Por lo tanto, se va a formar el número 4,038 por, pero para que llegue aquí la coma, ha tenido que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saltos. Entonces quiere decir que nos va a quedar 4,038 por 10 a la menos 10. Eso para números pequeños. Para números pequeños, entonces, el exponente es negativo, ¿no? El exponente es negativo. Ahora vamos a ver ejemplos con números grandes. Como los números son grandes, significa que ahora vamos a multiplicar por potencias con base 10 y con exponentes positivos. Por ejemplo, 500. Bueno, aquí solamente sería 5, porque es la primera cifra significativa, 5. Es como que la coma estuviera aquí, salta aquí, 5. ¿Y cuántos decimales tiene? 2. Entonces significa que sería 5 por 10 al cuadrado. Fíjate acá, 5 por 10 al cuadrado. Explico una vez más. La primera cifra significativa sería el 5 y tendría ¿cuántos ceros? Tendría 2 ceros, sería 10 al cuadrado. Pero no solamente es la cantidad de ceros, sino vendría a ser la cantidad de cifras que tienen decimales que tendría ahí. ¿Ya? A ver, veamos acá, ¿no? Por ejemplo, acá dice 1200, ya está. Pero en forma científica, en notación científica, sería 1,2, porque la coma se pondría aquí, 1,2. ¿Y cuántos decimales tendría? Tendría 3. Entonces sería 1,2 por 10 al cubo. 1,2 por 10 al cubo. Eso sería, ver aquí también, ¿no? La coma se va a poner aquí en 2,5 y va a tener 4 decimales. Entonces sería 2,5 por 10 a la cuarta. Acá también, ¿no? Es lo mismo, me parece. Aquí se pondría la coma, solamente que quedaría 2,56, pero sigue teniendo 4 decimales. Entonces sería 2,56 por 10 a la cuarta. Aquí también sería 5,2 y tendría 1, 2, 3, 4, 5. Sería 5,2 por 10 a la quinta. Este número, que es bastante exorbitante, un número muy grande, sería 4,038. Y a partir de aquí, ¿cuántas cifras tendría, no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que nos quedaría 4,038 por 10 a la 12. Es una forma de cómo se puede aplicar la notación científica para números grandes y para números pequeños. Y se observa también que los exponentes todos son positivos, ¿ya? Ahora vamos a reforzar estas ideas con problemas. Vamos a resolver algunos problemas donde se va a aplicar los conocimientos de notación científica. Primer problema. Vamos a leer. En un momento en que la Tierra, la Luna y el Sol están alineadas en ese orden, las distancias de la Tierra a la Luna y de la Tierra al Sol son 4 por 10 a la quinta kilómetros y 1,5 por 10 a la octava kilómetros, respectivamente. ¿Cuál es la distancia aproximada de la Luna al Sol? Este problema, si uno le da una primera lectura, parece muy complicado porque nos estaban hablando de distancias muy, muy grandes, cantidades muy grandes. ¿Ya? Nos hablan de la distancia de la Tierra a la Luna, la distancia de la Tierra al Sol, y al final nos terminan preguntando la distancia de la Luna al Sol. Pero esto ha sucedido en
en un hecho muy particular, porque lean aquí usted dice, la Tierra, la Luna y el Sol están alineadas. La Tierra, la Luna y el Sol, eso sucede cuando hay los famosos eclipses, ¿no? ¿Ya? Pero dice en ese orden también, ¿no? O sea, significa que la Tierra está primero, en medio está la Luna y más allá está el Sol. O sea, están alineadas en ese orden. ¿Ya? Hay que tener cuidado en esa parte, hay que leer bien el problema. ¿Ya? Y nos dicen, pues, ¿no? ¿Cuál es la distancia de la Luna al Sol? Y nos dan unos datos, ¿no? Bueno, entonces, como nos dice la Tierra, la Luna y el Sol, vamos a graficarlos aquí en esta parte en ese orden. Primero nos mencionan a la Tierra, de ahí estará la Luna y más allá estará el Sol. Ahora vamos a hablar sobre las distancias. También hay que leer aquí, dice, las distancias de la Tierra a la Luna. Esa es la primera distancia que mencionan. Y la de la Tierra al Sol es la segunda distancia. Son, respectivamente. Ya. Entonces, ¿qué significa? Que la primera distancia, que es 4 por 10 a la quinta, se refiere a la distancia de la Tierra a la Luna, porque es la que primera me menciona. Y la segunda distancia será la distancia de la Tierra al Sol. Hay que tener cuidado, entonces por eso hay que tener una buena lectura, hay que ir leyendo las veces necesarias, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dicen? Que la distancia de la Tierra a la Luna vendría a ser 4 por 10 a la quinta kilómetros. Entonces, eso es lo que vamos a ir colocando aquí, ¿no? La distancia de la Tierra a la Luna, 4 por 10 a la quinta kilómetros. Y la distancia, dice, de la Tierra al Sol es 1,5 por 10 a la octava kilómetros. Entonces, esta distancia, ¿no? 1,5 por 10 a la octava kilómetros. Ya está. Y con esos datos nos preguntan cuál es la distancia de la Luna al Sol. Ahora está más entendible, ¿no? Porque ya tengo esta distancia, ya tengo esta distancia. Y como están alineados, entonces fácil va a ser calcular la distancia de la Luna al Sol. Porque como están alineados, solamente bastaría con restar la distancia de la Tierra al Sol menos la distancia de la Tierra a la Luna. Bien, entonces eso es lo que nos están pidiendo. ¿Qué distancia hay desde la Luna al Sol? Bien, solamente bastaría con restar. Pero hay que tener cuidado al restar, ¿no? Porque no es restar por restar, porque aquí observen que la potencia de 10 es 5, perdón, el exponente de 10 es 5 y aquí está el exponente de 10 es 8. ¿Ya? No están elevados al mismo exponente. Entonces, significa que hay que homogenizar. O bien, esta distancia que está en 10 a la octava, lo convierto en 10 a la quinta, o bien esta distancia de 10 a la quinta lo convierto en 10 a la octava. Bien, entonces eso dice que primero se homogenizan las notaciones para que ambas medidas estén expresadas en la misma potencia, base de 10. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que convertir esta distancia de 4 por 10 a la quinta kilómetros, hay que convertirlo en una potencia con base 10 y exponente 8. A ver, fíjate acá lo que estoy explicando, fíjate aquí por favor, 4 por 10 a la quinta. Si le agrego un decimal, entonces quiere decir que ahora el exponente tiene que elevarse a un exponente aumentado en 1. O sea, si acá era 10 a la quinta, acá tendría que ser 10 a la sexta. ¿Por qué? Porque aumenté una cifra decimal. Si quiero que aumente dos cifras decimales, o sea, se convierte en 0,0,4, entonces quiere decir que también a la potencia le tengo que aumentar una unidad al exponente. Entonces, si quiero acá aumentar tres cifras decimales, se le sigue aumentando una unidad al exponente. Entonces, quiere decir que 4 por 10 a la quinta, expresado en 10 a la octava, sería 0,004, ¿ya? Y también se puede comprobar, porque esto es lo mismo, ¿no? 0,04 por 10 a la octava, acá significa un 10 a la menos 3. ¿Por qué digo 10 a la menos 3? Porque tiene 3 decimales. Este 0,04 significa 4 por 10 a la menos 3. El 10 a la menos 3 con 10 a la octava se multiplican y se convierte en 10 a la quinta. Y ahí también se puede verificar aquí, ¿no? 0,04 es 4 por 10 a la menos 2. El menos 2 con el 7 se operan y se convierte en 5. O sea, todos son equivalentes. Pero ¿qué es lo que se ha logrado? Esta distancia estaba con potencia de 10 a la quinta. En cambio ahora
esta misma distancia está expresada con potencia de 10 a la octava. ¿Y qué va a pasar? Que ya van a ser equivalentes, homogéneas a la otra distancia, ¿ya? Y entonces, problema resuelto, porque solamente se debe restar la distancia de la Tierra al Sol menos la distancia de la Tierra a la Luna. Es decir, hay que restar la distancia de la Tierra al Sol. La distancia de la Tierra al Sol es 1,5 por 10 a la octava kilómetros. 1,5 por 10 a la octava kilómetros. Debemos restarle con la distancia que hay desde la Tierra a la Luna. Esta es la distancia, pero le hemos encontrado un equivalente que es 0,004 por 10 a la octava. Entonces los dos están expresados con 10 a la octava. Entonces solamente hay que restar 1,5 menos 0,004. Esa resta queda 1,496, ¿ya? Por 10 a la octava. No hay problema porque son equivalentes, ya son semejantes. Entonces, esta vendría a ser la distancia que hay desde la Luna hasta el Sol. Pero obviamente este valor numérico expresado en kilómetros, ¿no? Entonces decimos, por lo tanto, la distancia de la Luna al Sol es 1,496 por 10 a la octava kilómetros. ¿Ya? Bien, entonces espero que se haya entendido. Revísalo, dale otra revisión. Velo las veces que sean necesarias hasta que se entienda, ¿ya? Sobre todo esta parte, porque el 4 por 10 a la quinta se convierte en 0,004 por 10 a la octava, ¿no? Se hizo eso para que sean equivalentes. Bien, vamos a pasar al siguiente problema. También tiene cifras considerables. Una persona tiene 5 litros de sangre y aproximadamente, aquí dice 4.500.000 glóbulos rojos en cada milímetro cúbico. Se refiere a de sangre. Calcula la cantidad aproximada de glóbulos rojos que tiene la persona en su sangre. Expresa tu respuesta en notación científica. Bien, este problemita también hay que hacerlo con bastante paciencia, ¿ya? A ver. Primer dato, dice, una persona tiene 5 litros de sangre. Tenemos 5 litros de sangre. Y aproximadamente esta cantidad de glóbulos rojos, pero en cada milímetro cúbico de sangre. O sea, no es que tenga esta cantidad de glóbulos rojos toda la persona, no. Dice que esa cantidad de glóbulos rojos, que son 4.500.000, esa cantidad está en cada milímetro cúbico de sangre. O sea, en una parte muy microscópica de la sangre, ahí en esa partecita muy microscópica, ahí vamos a encontrar 4.500.000 glóbulos rojos. En esa, como les vuelvo a repetir, partícula casi muy pequeña, ¿no? En un milímetro cúbico de sangre. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Que debemos averiguar cuántos glóbulos rojos tiene la persona en todo su cuerpo, sabiendo que la persona tiene 5 litros de sangre. ¿Ya? Entonces, vamos entendiendo el problema, ¿no? Acá nos dan un dato. Dice que un litro equivale a 1.000.000 de milímetros cúbicos. A ver, entonces, por ahí vamos a encontrar, o sea, la persona tiene 5 litros de sangre. Ya. Pero en cada litro hay 1.000.000 de milímetros cúbicos. ¿Ya? Ahora, si es que ya lo vamos entendiendo, en cada milímetro cúbico hay esta cantidad de glóbulos rojos. ¿Ya? En cada milímetro. Entonces, si en un litro hay 1.000.000 de esto, imagínate, ¿no? ¿Cuántos glóbulos rojos habrán en un litro? Si por cada milímetro hay esta cantidad. Entonces estamos hablando de números bastante grandes, bastante considerables, ¿ya? Para entender el problema lo vamos a resolver de la siguiente manera. Mira, parte por parte. ¿Qué sabemos del problema? Dice aproximadamente 4.500.000 glóbulos rojos en cada milímetro. Fíjate cómo lo he representado, ¿no? Haz de cuenta que este es 1 milímetro de sangre, 1 milímetro cúbico de sangre, ¿ya? Una cantidad muy pequeña. Pero en esa cantidad pequeña, ahí hay aproximadamente 4.500.000 glóbulos rojos. Aquí hay más de 4 millones de glóbulos rojos. ¿Ya? Imagínate, ¿no? En esta cantidad pequeñísima. Entonces, lo que tendríamos que ver es cuánto habrá en un litro de sangre. En un litro de sangre hay 1.000.000 de
de estos milímetros cúbicos? 1.000.000 de esos milímetros cúbicos. Entonces, en cada uno de ellos hay esta cantidad de glóbulos rojos, entonces para que se vaya entendiendo, ¿no? Ahora, pero el problema no queda ahí, no nos dicen 1 litro de sangre, nos dicen de una persona que tiene 5 litros, 5 litros de sangre. Si la persona tiene 5 litros de sangre, entonces quiere decir que en total va a tener, ¿cuánto? 5 millones de milímetros cúbicos de sangre. ¿Ya? 5 millones de milímetros cúbicos de sangre. Entonces eso es lo que hay dentro de una persona. 5 millones. Entonces ahora podemos aplicar una regla de 3 bastante simple, ¿no? Si decimos, si en 1 milímetro cúbico hay 4,5 millones de glóbulos rojos, entonces ¿cuántos habrán en 5 litros? O sea, ¿cuántos habrán en 5 millones de milímetros cúbicos? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Lo único que hay que hacer es pasarnos desde aquí hasta acá, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Esta cantidad de glóbulos rojos que hay en 1 milímetro se tiene que multiplicar por 5 millones. 4.500.000 se tiene que multiplicar por 5 millones. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Entonces es bastante sencillo, no solamente que los números son considerables. ¿Ya? Pero ya se entiende, ¿no? Esta es la cantidad que hay de glóbulos rojos que hay en 1 milímetro cúbico. Pero el cuerpo tiene 5 millones de milímetros cúbicos. Entonces quiere decir que esta cantidad lo debo multiplicar por 5 millones, ya haciendo un resumen. Entonces quedaría así, ¿no? 4.500.000 por 5 millones de milímetros cúbicos. Esta vendría a ser la cantidad de glóbulos rojos que habrían en una persona con 5 litros de sangre, ¿ya? Pero expresado en notación científica sería así, ¿no? 45 por 10 a la quinta, porque tiene 5 ceros, 45 por 10 a la quinta, y acá sería 5 por 10 a la sexta. ¿Ya? 45 por 10 a la quinta por 5 por 10 a la sexta. A ver, repito, 45, acá observo 5 ceros, 10 a la quinta. Acá veo un 5, hay 6 ceros, 10 a la sexta. Se multiplica el 45 por 5. 45 por 5 es 225. Y quedará multiplicado por 10 a la quinta y por 10 a la sexta. El 10 a la quinta y 10 a la sexta se multiplican bases iguales, o sea, significa que los exponentes se suman. ¿Ya? Entonces queda 225 por 10 a la 11. Bien, 225 por 10 a la 11, esa es la cantidad de ¿qué? De glóbulos rojos que hay en el cuerpo de una persona que tiene 5 litros de sangre, ¿no? Ahora, o también, como les decía, ¿no? No hace falta colocar las 3 cifras, sino que ponemos la primera cifra significativa, ¿ya? Y le agregamos 2 exponentes, ¿no? O sea, si acá era 10 a la 11, le agregamos 2 unidades al exponente, sería 10 a la 13, ¿no? Sería entonces 2,25 por 10 a la 13. También la otra forma de expresarlo. Bien, esa sería la respuesta entonces. Por lo tanto, una persona con 5 litros de sangre tiene aproximadamente 2,25 por 10 a la 13 glóbulos rojos. ¿Ya? Esta partecita, por favor, lo vuelvo a explicar. Acá era, hasta aquí se había quedado 10 a la quinta por 10 a la sexta, es 10 a la 11. ¿Y de dónde apareció este 10 a la 13? Dado que la comita corre 2 espacios, ¿ya? Entonces al exponente también hay que subirle 2 unidades, ¿ya? Siguiente problema, problema 3. A ver, dice lo siguiente acá. Se sabe que el crecimiento del cabello humano es muy rápido. Su velocidad promedio es aproximadamente de 1,6 por 10 a la menos 8 kilómetros por hora. Si no te lo cortas en un mes, 30 días, ¿cuántos centímetros habrá crecido? A ver, ¿no? Justo lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Que ningún barbería, peluquería está funcionando, entonces el cabello está que crece demasiado rápido. Pero aquí veamos estas medidas, esta velocidad. O sea, se han tomado el tiempo los científicos para calcular la velocidad con que crece el cabello. Dice que el cabello crece 1,6 por 10 a la menos 8 kilómetros por hora. Pero lo han expresado en kilómetros por hora, ¿no? Entonces no es una medida muy usual para medir la velocidad o el crecimiento de un cabello, ¿no? Porque nuestro cabello no crece kilómetros, ni siquiera metros. Nuestro cabello crecerá pues centímetros. ¿Está bien? Entonces justamente es la pregunta, ¿no? ¿Cuántos centímetros habrá crecido? Entonces hay que decir que aquí hay que trabajar con equivalencias, ¿no? Esta velocidad que dice 1,6 por 10 a la menos 8 kilómetros por hora, tenemos que expresarla
en centímetros por hora. Entonces así sabremos cuántos centímetros crece un cabello en una hora. Y si ya sabemos esa velocidad de cuántos centímetros crece en una hora, multiplicamos por 24, ya tendríamos en un día. Y lo multiplicamos por 30, ya tendríamos en 30 días, que vendría a ser un mes, ¿no? Ese vendría a ser el razonamiento, ¿ya? Entonces vamos a empezar de esa manera, ¿no? Primero veamos cuántos centímetros crece el cabello en una hora. ¿Cuántos centímetros? Ya no cuántos kilómetros en una hora, sino cuántos centímetros. Pero para eso hay que recordar algunas equivalencias. ¿Qué debemos recordar? Como acá está en kilómetros, hay que primero convertirlo a metros, ¿no? Un kilómetro tiene 1000 metros. Pero recuerda que cada metro tiene 100 centímetros. Entonces lo que tendríamos que hacer es multiplicar 100 por 1000 y así vamos a saber cuántos centímetros hay en un kilómetro. Quiere decir que en un kilómetro hay 100.000 centímetros. ¿Ya? En un kilómetro hay 100.000 centímetros. ¿Y cómo se obtiene este 100.000? Multiplicando 1000 metros por 100. ¿Ya? Sale 100.000 centímetros. Pero 100.000 centímetros tiene 5 ceros. Se puede expresar, un kilómetro se puede expresar como 10 a la quinta centímetros. ¿Ya? En conclusión, esta velocidad, que es 1,6 por 10 a la menos 8 kilómetros, si queremos expresarlo en centímetros, tenemos que multiplicarle por 10 a la quinta. Es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces el cabello crece 1,6 por 10 a la menos 8. Es la velocidad en kilómetros por hora, pero no lo debo dejar en kilómetros por hora. Para eso lo multiplicamos por 10 a la quinta. Y al multiplicarle por 10 a la quinta, ya está expresado en centímetros por cada hora. Entonces esta es la velocidad del cabello. Esta cantidad de centímetros crece por cada hora que pase, ¿ya? Es 1,6 por 10 a la menos 8 por 10 a la quinta centímetros por cada hora. Entonces, si ya tenemos esa velocidad que es en cada hora, solamente ahora tendríamos que ir multiplicando por 24 para convertirlo en un día y luego por 30. O si no, de frente también calculamos cuántas horas hay en 30 días. Eso vamos a hacer, ¿ya? A continuación calculamos el crecimiento del cabello en 30 días. Pero para eso hay que recordar, ¿no?, que en un día tiene 24 horas. Si un día tiene 24 horas, en 30 días tendremos que multiplicar 24 por 30. 24 por 30 es 720 horas. Entonces quiere decir que el cabello tiene 720 horas para crecer. Pero en cada hora, recuerden que este es su crecimiento. Entonces creo que está bastante claro que si queremos saber cuánto va a crecer en 720 horas, tendríamos que multiplicar 720 por toda esta velocidad, ¿ya? Entonces podemos así, ¿no? Por lo tanto, en 30 días sería desde 1,6 por 10 a la menos 8 por 10 a la quinta, recuerden que es el crecimiento en centímetros por cada hora, lo multiplicamos por 720 horas, justo lo que estábamos explicando, ¿no? ¿Ya? Ahora, multiplicamos entonces esta velocidad, ahí está nuevamente, por 720, es lo que se va a multiplicar. Se multiplica 1,6 por 720, queda 1152. Repito, 1,6 por 720 queda 1152. Multiplicado por 10 a la menos 8, multiplicado por 10 a la quinta. Aquí, como las bases son iguales, los exponentes se suman. Menos 8 más 5 es menos 3. Entonces quiere decir que queda 1152 por 10 a la menos 3. Pero este menos 3 significa que la coma debe correr hacia la izquierda 3 espacios. Entonces vamos a poner así, ¿no? Sería 1,152 centímetros. Ahora, ¿por qué? Porque el 10 a la menos 3 significa que debemos correr la comita 3 espacios, ¿no? Ya está, entonces sería 1,152. Y ya no va a haber potencia de 10 porque esto se está multiplicando. Entonces solamente quedaría esta cantidad de centímetros. Conclusión. Quiere decir que si pasan 30 días, ¿ya?, el cabello de una persona va a crecer aproximadamente 1 centímetro, o sea, 1,152 centímetros, ¿no? Es un poquito más de 1 centímetro, ¿no? No es mucho, sino que en el cabello también 1 centímetro es regular, no es que diga que mi cabello crece 5 centímetros, 10 centímetros, ¿no? 1 centímetro es bastante, ¿no?, en el cabello, ¿ya? Esa sería la respuesta entonces de ese problema. En 30 días el cabello habrá crecido 1,152 centímetros.
Bien, espero hayan entendido la resolución de estos problemas. Hemos aplicado la notación científica. En algunos problemas habían números muy pequeños, en otros habían números muy grandes y no hemos visto la necesidad de abreviarlo, y para abreviarlo hemos tenido que aplicar la notación científica. Bien, listo jóvenes, ahí lo vamos dejando esta semana. El tema está bien sencillo, se va a reforzar este tema con ejercicios para que ustedes trabajen en su casa. No olviden que pueden hacer sus consultas por interno, por el grupo de WhatsApp, y también hacerme llegar sus comentarios para poder ir mejorando cada vez en el trabajo que se está haciendo a distancia. Cuídense mucho, Dios les bendiga.